escultor granadino Mariano Bertucci trabaja en el jardín de la Escuela de Artes Indígenas de Tetuán, de la que es director. La artesanía marroquí y el arte árabe han vuelto a resurgir con fuerza, asegurando el porvenir de los numerosos alumnos que en esta escuela y en las de Sawen y Taxud se encuentran matriculados. La mejor cosa que ha hecho Bertucci en Marruecos es la fundación de la Escuela Preparatoria de Bellas Artes en Tetuán en 1945. Pero Bertucci pudo crear esta escuela y también formar los primeros pintores pioneros de Marruecos, que ahora son los discípulos de Bertucci. Y así Bertucci fue el fundador de la imagen en Tetuán y también en Marruecos. Ahora muchos discípulos o alumnos de esos discípulos ahora son grandes artistas de Marruecos. Y había una cosa que se contaba que mi abuelo hacía muchas veces, que era cuando no le salía bien una cosa, pues la tiraba a la chimenea de la escuela. Entonces a lo mejor por eso, pues todo lo que se ha conservado, pues es bonito. Ha sido una apuesta importante que ha realizado la ciudad por este artista y que, bueno, que era un artista que se habían hecho exposiciones sobre él, pero que yo creo que es la primera vez desde que este hombre falleció que se ha hecho una exposición que recoja la totalidad de su obra. Que se inaugure una exposición de este tipo, pues tiene, como he dicho antes, una faceta cultural, porque bueno, es arte y como cultura pues es interesante, y tiene otra faceta que es la de que puede ser un reclamo de público que venga de otros sitios expresamente a verla. Porque Bertucci dejó aquí una obra indeleble, dejó aquí un trabajo que siempre ha sido recordado por las memorias de su tío y sigue recordado por las memorias de su tío. Y segundo, va a suponer el hito turístico, bajo mi punto de vista, que va a tener Ceuta, que se va a hacer el acorazado, el bastión del turismo aquí en Ceuta. Creo que la ciudad, la Consejería de Cultura, a través del Instituto de Estudios Ceutíes, si es necesario, debía hacer un esfuerzo por invitar a venir a Ceuta o hacer unas jornadas o alguna, para invitar a los periodistas que llevan temas de cultura y temas de historia que visitaran Ceuta, pudieran conocer el museo, pudieran conocer sus posibilidades y de esa forma lo diéramos a conocer en toda España y en todo Marruecos, ¿no? Yo creo que eso sería imprescindible que hiciéramos esa medida. Se plantea, como te digo, con un trabajo muy duro, sobre todo por parte del servicio de museos, con Ana Lería a la cabeza, también José Manuelita y Ricardo, que han sido personas que han trabajado muy duras, también ha trabajado el archivo con Rocío, José Luis Gómez Barceló, el cronista. Bueno, ha sido un equipo multidisciplinar dentro del ámbito de cultura que se ha implicado muchísimo para que todo esto saliera adelante. La estructuración del museo gira en torno a una serie de secciones temáticas que ordenan la mirada del espectador en relación al universo plástico de un artista tan heterogéneo como fue Bertucci. Hay una palabra que para mí me resulta especialmente atractiva para poder definir el futuro de que ha de ser esta exposición. Es una palabra muy simple: ilusionante. Ilusionante por la figura del artista, ilusionante por la calidad de obra, que es súper aconsejable que se venga a disfrutar, pero no solamente un día, sino de continuo, porque hay facetas que solamente se van a poder observar con el estudio detenido y la observación y la contemplación continuada de la obra de don Mariano. Lo bonito es ver un poco la vida conjunta del autor, con todas sus facetas y con todas sus etapas, y que el público pues sea el que admire, ¿no? y saque sus conclusiones, y esperemos que sea una exposición que agrade a la mayor parte de los visitantes. A veces no se valora lo suficiente, pero desde luego puede atraer una corriente de visitantes de todo Marruecos, del norte, del sur, y una corriente de visitantes del resto de España, porque el nombre de Bertucci es conocido en todos esos ámbitos y por tanto puede convertirse Ceuta, como ha hecho Málaga anteriormente, en un destino turístico de tipo cultural a través de museos, y puede que el Museo Bertucci sea la primera piedra de ese proyecto cultural que debe tener Ceuta.
Pero es verdad que en este caso Bertucci pues esperemos que sirva también para que sea reconocido y luego haya otros museos de España que aspiren a llevarse esta exposición hacia allá. Bertucci buscó su inspiración en Marruecos y se compenetró siempre con el tipismo, el colorido y la luz de este país. Sus obras, de temas mogrebinos, con vivos efectos de luz, tonalidades tranquilas y riqueza de matices, son admirados y elogiados y contribuyen notoriamente a la difusión en el extranjero de las bellezas de nuestro protectorado español. La entrada de Berenguer en Schauen me parece una obra maestra y que está en el museo en el Ministerio de Asuntos Exteriores. Y otra que también me gusta es la corrida de la pólvora vista desde la tienda de un beduino, que también es magnífica. Esa está en el Museo de Arte Moderno de Tetuán, el Centro de Arte Moderno de Tetuán, y yo recomiendo a los ceutíes, bueno, y a todo el mundo que cuando pasen por Tetuán se paren en ese museo y vean la corrida de la pólvora, porque es realmente muy interesante. Y en el Centro de Arte Moderno de Tetuán tenemos 3 obras suyas, yo creo, y una muy grande, de 3 metros sobre 2 metros, es de fantasía. Una de las mejores obras de Bertucci, y para nosotros en el centro es la joya del collar del centro. Y mucha gente que viene al museo para verla, para ver el museo y especialmente esta obra. Hay un cuadro grande alargado que se ve un afilador con una calle de Tánger. Bueno, el cuadro se llama Una calle de Tánger, 1901. Y al lado tiene un diploma que se lo concedieron en la Asociación Artística de Granada por el cuadro que lo presentó en una exposición. Pero claro, en 1901 mi abuelo tenía, ¿cuántos tenía? 17 años. Entonces es un cuadro que me da una sensación de cariño porque lo veo tan joven metido en ese mundo con sus aspiraciones y con su esto, y digo, mira. En el 1901 era muy jovencito y fue por primera vez a Marruecos en el año 1898, de la cual era su ciudad de ensueño y de la que era el sueño de su vida, ¿no? Y entonces pues realizó una de las primeras exposiciones, y con este cuadro, que además lo tenemos aquí muy cerca, ganó un premio que le hemos incluido el diploma, y que realmente pues ya demuestra, bueno, tenía mucha influencia de la pintura orientalista, de Fortuny, de su primera época, porque además, bueno, Fortuny estuvo en Granada y impactó mucho en esa ciudad y dejó mucha huella, ¿no? Se puede ver muchísimo en todos sus cuadros, se ve esos colores anaranjados, ese sol que está pegando las montañas, está pegando los poblados. Eso es típico de la pintura valenciana que importó Muñoz de Grain y que la trajo a Málaga, y que después María Bertucci fue discípulo de él en Madrid. Ahí se nota mucho esa influencia. Sí, a mí me ha llamado muchísimo la atención que desde muy pequeño, y que que tiene muy claro, va con su cuaderno pequeño de dibujo, y con un simple trazo es capaz de dibujar la figura humana, ¿no? Y con una simple línea es capaz de hacer la sombra. A través del dibujo nosotros encontraremos una visión, aunque de signo ineludible colonial, nos encontramos quizá un Bertucci cercano a una concepción del dibujo minimalista, y que se aleja un tanto de la concepción más tradicional que podemos observar en la plasmación de su pintura o las acuarelas. Aquí en Ceuta, por ejemplo, le abrió la puerta mucho a la sociedad ceutí la obra que hizo de la industria de la agricultura y el comercio. Esa obra le supuso abrir las puertas hacia Ceutí, porque fue socio del casino que había aquí, el casino africano, aquí de Ceuta. Y esta obra estuvo durante muchísimos años en ese casino. Para mí, como ceutí, siempre el tríptico de la ciudad, el tríptico que fue del casino africano, es una pieza histórica fundamental. Es, primero, una obra de gran tamaño, de gran calidad, muy simbólica, con piezas de la arquitectura local, y luego después es un símbolo por su procedencia.
que es el Casino Africano de Ceuta. Fue rehabilitado, fue enmarcado, se encontraba aquí expuesto en el Salón de Plenos Antiguos, pero ha sido trasladado a la exposición junto a alguna otra obra más de las que la ciudad de Ceuta posee dentro de su inventario y de su patrimonio, que es patrimonio de todos los ceutíes y que también, bueno, pues han hecho más grande la colección. En cuanto a las imágenes, a los óleos, hay uno que me llamó mucho la atención, me gustó mucho, que refleja un atardecer con unas familias pues, tomando el té, merendando en las azoteas de las casas, ¿no? Y es una estampa costumbrista, ya digo, con una luz, pues es que, vamos, que es un cuadro que a mí me ha gustado especialmente. Si me tuviera que decantar por una obra en concreto, quizá elegiría su obra Las azoteas. Esta obra, realizada en la década de los 40, representa un espacio femenino, íntimo, el lugar donde las mujeres marroquíes desarrollaban su vida, su cotidianidad, y se aleja un tanto del discurso propagandístico y oficial al que estamos acostumbrados a visualizar en la obra de Bertucci. Normalmente la gente siempre le ha dado más valor a los óleos, la pintura al óleo, pero bueno, yo conozco gente que les gusta mucho más las acuarelas porque son gente que les tira la acuarela, y bueno, pero es que son muy buenas. Las acuarelas, sobre todo, que están muy poco valoradas, son dignas de ver y de admirar y de estudiar un poquito más despacio. Desde mi punto de vista, a Bertucci siempre se la ha visto desde la perspectiva del óleo, que lo hacía maravillosamente, ya fuera sobre lienzo o sobre madera. Con el tiempo a mí me deslumbra personalmente la acuarela. Creo que tiene una luz espectacular, una conservación fantástica, pero lo que yo más he estudiado es la ilustración. Yo me he divertido mucho con sus postales, con sus carteles, y es lo que sigo estudiando, pero preferentemente la acuarela me parece sorprendente. Para mí la mejor fase de Bertucci es la fase de después de los años 40. Las obras entre 45 y 55 para mí son las mejores obras porque Bertucci empieza a simplificar, a entrar a un impresionismo muy bonito, sobre todo en lo que se refiere a la luz y a los contrastes. A mí la etapa que más me gusta por el contraste de luz y por todo eso es Marruecos, la época que estuvo en Marruecos, ¿no? Y dentro de eso, pues es que es todo, los dibujos, las acuarelas. Las acuarelas sobre todo tienen una luz que capta mucho mejor quizá el ambiente de Marruecos y todo eso, de manera que la obra de Bertucci, si me tuviera que centrar en algo, diría la época en que estuvo en Marruecos. Y qué decir de sus plumillas, de las plumillas con las que hace, por ejemplo, la serie de postales de la revista de Tropas Coloniales. Me parece un experimento muy interesante y una forma de difundir su obra espectacular. Sí, la revista de Tropas Coloniales, que trato en un artículo que se publicará recientemente, pues yo tengo la suerte de tener la colección de las que salieron. La revista de Tropas Coloniales se llamó Revista de Tropas Coloniales al principio y luego se llamó África. Toda la revista está plagada de ilustraciones de Bertucci. Aquí tenemos a la Legión, las portadas igualmente. Vienen incluso con la lámina pegada a la portada, estas son las primeras. Sus ilustraciones de asuntos marroquíes sirven para las emisiones de sellos del protectorado, acogidas con interés por todos los filatélicos. Es esta tarea de Bertucci la que refleja el curioso exotismo de unas tierras y de unas gentes a las puertas mismas de Europa. No se concibe la filatelia de la zona norte de Marruecos, la filatelia del Servicio de Correos Galiciano, no se concibe ni se podrá concebir nunca sin la figura de don Mariano Bertucci Nieto. Desde la Dirección General de Marruecos y Colonia se especifica que ha de darse los bocetos, ha de darse el estudio de la emisión, el estudio artístico a un artista reconocido. A don Mariano Bertucci se le contacta y don Mariano Bertucci va a ser quien diseñe la primera serie de sellos propios del protectorado.
Bertucci tiene un gran concepto de su obra y al mismo tiempo es un pintor profesional que quiere vivir de su obra y lo hace siempre. De modo que el convertir su obra en postal es un negocio, por una parte, pero por otra también es una forma de difundir su obra que luego va a eclosionar con el sello. En el tema filatélico, don Mariano va a controlar todos los procesos o todos los estadios a través de los cuales se desarrolla el proceso productivo filatélico, desde lo primero y principal, que es su propia obra artística, en este caso los bocetos de las acuarelas, las fotografías, cómo se pasan esas fotografías después a un sistema de impresión, que él elige el sistema de impresión, él hace un estudio y él dice qué tipo de procedimiento se ha de utilizar, en este caso es el calcográfico. Lo que no pasaba en España, pero que don Mariano obligó desde el inicio a que figurara su nombre. Mariano Bertucci. En la siguiente, que esta es la puerta al Alcazaba del Arache. Mariano Bertucci. Y es con esta primera emisión que el protectorado, los servicios correos galicianos, van a dar el do de pecho. Y lo van a hacer de una manera espectacular. Va a haber un antes y un después, y ese antes y después, ese punto de inflexión, lo va a protagonizar don Mariano Bertucci Nieto. Cualquiera que no conozca Marruecos, a través de sus sellos, sí va a penetrar un poco. Lo que le den esos 2 centímetros por 2 centímetros o 2 centímetros por 1 centímetro, que es lo que ocupa la pequeña extensión de un sello, van a poder penetrar en ese espíritu que don Mariano quiere transmitir a través del sello. En este caso, el sello para don Mariano se va a constituir como una pequeña ventana en la que un espectador, como puede ser el usuario del correo, de forma pasiva va a penetrar en ese alma, en ese espíritu que don Mariano nos quiere transmitir. ¿Quieres explicar el alma de Marruecos? Mira los sellos de Bertucci. ¿Quieres ver el espíritu de la gente? Observa los sellos de Bertucci. Contempla el sello, deleítate. Integraremos en la guía educativa Ceuta te enseña pues algún tipo de actividad para la visita escolar, para que no sea simplemente el pasar y ver la exposición, sino también para que desde el punto de vista educativo la experiencia sea mucho más enriquecedora. Ahora mismo pues está en marcha ya un boceto, ¿no?, de un taller de elaboración de sellos, ¿no?, para enseñar a los escolares, dado que además pues Bertucci colaboró con Correos, ¿no?, en el diseño de los sellos del protectorado, enseñarles cuáles serían las partes bueno, y que ellos además diseñen los suyos, ¿no? Entonces tendría una faceta, ya digo, educativa y artística, ¿no? Al estudiar todo el Museo Bertucci y la obra de Bertucci y todo eso, pues había un retrato a caballo del general Berenguer que se expuso en Tetuán y que no teníamos referencia de dónde estaban, ¿no? A través de unos amigos nos pusimos en contacto con la familia Berenguer y ellos conservaban el cuadro en su casa, puesto que lo habían comprado en una exposición, lo compró Dámaso Berenguer en una exposición. Y con ese motivo hemos contactado con varias familias que tienen cuadros, es decir, que cuando uno habla, yo he estado con varias familias en Madrid que tienen unas colecciones de Bertucci magníficas, porque este era un autor muy prolífico, un pintor muy prolífico. Y por tanto, ya digo que a veces se encuentra uno con sorpresas de este tipo, igual que en la historia del protectorado también se encuentra uno con historias de este tipo, que hacen que nos demos cuenta que la obra de Bertucci no es solamente en el Museo de Ceuta, sino que hay muchísimas obras por toda España. Sí. A través de este museo hay una parte que es la más conocida, que es la crónica africana, la crónica oficial, a través de su pintura, de sus acuarelas, pero también podemos encontrarnos a un Bertucci más desconocido en su labor como grabador, como diseñador filatélico, como dibujante, porque en relación a sus carteles turísticos sí que tuvo mucha mayor difusión, ¿no?, en el protectorado español. Bueno, quizás lo que más me han impresionado son los óleos, pero también me llamaron muchísimo la atención la ilustración gráfica que hace para revistas, los carteles de turismo, para promover el turismo del primer Patronato Nacional de Turismo que se crea en la época de la dictadura de Primo de Rivera para promocionar la imagen exterior de España, y donde se pretende potenciar también la visita ya al protectorado una vez pacificado. Otra obra emblemática con respecto a Ceuta de Bertucci
como por ejemplo el cartel turístico que hizo, que ya circulaba, este cartel circulaba ya en el año 1930. Este cartel, bajo mi punto de vista, es el mejor cartel turístico que se ha hecho de esta ciudad. El Patronato Nacional de Turismo fue sensible al poder visual del cartel. En la década de los años 20 del siglo pasado se efectuó o contempló esta entidad estatal española la proyección de una serie de carteles que estaban centrados en una campaña propagandística turística estival y centrada en las costas, en el litoral español, ¿no? Estaría incluido un cartel dedicado a Ceuta que el pintor Mariano Bertucci efectuó. El cartel pretendía visualmente proyectar una visión, una imagen, una estampa de Ceuta con un cierto toque de modernidad. Se entremezcla el paisaje natural de la ciudad con un guiño plástico del autor a la modernidad de la época con ese automóvil en color rojo inglés sobre una carretera ligeramente inclinada, y pretendía que la ciudad fuera el imán, ese paso entre la Europa y África, o entre Europa y África. El haber montado una exposición como esta era un reto para la ciudad y era un reto para yo creo, que el servicio de museos. Yo creo que hay que felicitarlos porque han hecho un magnífico trabajo. Desde mi punto de vista, este es un hito dentro de la museística local. Era casi una de las pocas aventuras a las que nosotros podíamos llegar, ¿no? De conseguir un museo con fuerza, con calidad, en torno a un pintor, ¿no?, como era Mariano Bertucci. Yo creo que es una sorpresa ver la cantidad de obra que la familia conservaba y la calidad que tiene. Por eso digo que desde mi punto de vista esta exposición tiene mucha importancia, porque lo que aquí se ve ahora mismo no se ha visto. Gran parte de esta obra no estuvo ni siquiera en la exposición de Bellas Artes de Madrid, con lo cual era un reto y es una gozada para todos. Que para mí la mejor exposición de Bertucci es esta que vemos ahora, porque ahora no vemos solamente la obra de Bertucci, no vemos solamente la pintura de Bertucci, vemos aquí también dibujos, vemos aquí medallas de Bertucci, vemos aquí material de Bertucci, pensilladas, paletas y muchas cosas personales. Las exposiciones que ha habido de Mariano Bertucci a nivel nacional o a nivel regional han tenido siempre un gran éxito. Desde luego, la primera que yo conozco, que fue la de Madrid, en el Centro de Bellas Artes de San Fernando, fue un éxito total, ¿no? Esa exposición resultó, bueno, a nivel nacional, ¿no? Fueron de todas partes de España a verla, y de esa precisamente se hizo un catálogo fantástico, con una edición magnífica, y este catálogo no solamente se agotó, sino que hoy día está muy demandado, ¿no? Porque hoy este catálogo fue precisamente, aquí tenemos precisamente, ellos eligieron también, igual que yo, la corrida de la pólvora vista desde la tierra de un beduino, que es esta, ¿no? Y se ve cómo contrasta el color tremendo con la sombra que produce la tienda, con el cobre que brilla, es decir, es una maravilla, ¿no? Y toda la portada está cubierta por la corrida de la pólvora, ¿no? Esto fue un éxito. Y bueno, pues todo comenzó con una visita a su casa en Málaga, donde pudimos ir viendo pues la cantidad de obras que se encontraban, el estado en el que se encontraban, e ir trabajando pues en ese proyecto de futuro. Fue una apuesta que realizó la ciudad por traer esta exposición a Ceuta, siempre pensando, bueno, que era un pintor
bastante interesante, y después la vinculación que había tenido con la ciudad, porque él estuvo viviendo en Ceuta desde el año 18 hasta que finalmente en el 30 se va a Tetuán, y fue unos años que realizó una vida artística muy intensa en la ciudad. Nosotros creemos que con esta exposición pues también se va a conseguir el revalorizar la obra de Bertucci tan vinculada a la historia de Ceuta y a la historia del protectorado. En Ceuta él vivió desde el año 18 al 28 y además desempeñó incluso responsabilidades políticas, fue concejal y teniente de alcalde en Ceuta, ¿no? Entonces está relacionado con la historia de nuestra ciudad y bueno, yo creemos que lo merece. Y con el trabajo inmejorable y profesional de todo el equipo de cultura y sobre todo de museos, de archivos, encabezados por su directora Ana Lería, pues han hecho que esta sea una realidad. Y entonces hemos puesto en valor la figura de un artista que por los avatares de la vida y quizás en un momento de la historia fue un poco olvidado, independientemente que se han hecho exposiciones, pero nunca que se haya recogido la colección y el fondo total de su obra. Hay que tener en cuenta que él fue un artista que triunfó en vida, y aparte sobrevive entre comillas, ¿no?, profesionalmente a todos los cambios de régimen que se producen en esa España convulsa del primer tercio del siglo XX. El gran cliente en este momento de obras de Mariano Bertucci es Marruecos. Salen muy pocas a subasta, pero las que salen terminan en Marruecos. Eso demuestra el interés que hay en Marruecos por estos temas, ¿no?